Nos encontramos acurrucados en el sofá. Las tenues luces proyectaban un suave resplandor, y solo el parpadeo del televisor iluminaba la sala con un delicado tono azul. Su muslo rozaba el mío cada pocos segundos, como si no se percatara del contacto. Sin embargo, yo observaba. Llevaba años observando. El sonido era apenas audible. La casa estaba en silencio. Todos se habían retirado a dormir. Mi esposo había tomado algo para la espalda y se había quedado dormido temprano, mientras que su hijo, el hijo de mi mejor amiga, preguntó si podía terminar de ver la película abajo antes de irse a casa. Fue algo puro. Al menos, empezó así. Entonces su mano flaqueó. Carecía de dramatismo, de una gran demostración, solo un vacilante y lánguido roce de sus dedos entre nosotros. Acariciaron la superficie exterior de mi pierna. Me quedé inmóvil. Contuve la respiración. Él la dejó allí. Yo tampoco. De repente, sentí una opresión en el pecho. La atmósfera se volvió inesperadamente densa. Las imágenes parpadeantes en la pantalla habían perdido todo significado, reducidas a meras sombras en movimiento. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Permanecí inmóvil, fingiendo que todo seguía igual. Sin embargo, todo había cambiado. Su dedo meñique se curvó con una sutil gracia. Se apoyó en mi muslo, con una presencia decidida. No fue un simple descuido, sino una decisión. Su aliento se había convertido en un suave susurro. La calidez de su presencia me envolvió. Luego giró la mano, con la palma hacia arriba. La miré fijamente, expectante. Mis dedos se agitaban inquietos en mi regazo. No la tomé. Sin embargo, permanecí inmóvil, sin moverme de mi sitio. Se acercó un poco más. La tensión era palpable en su respiración, una opresión que resonaba en su costado. Su voz era un susurro, casi inaudible. ¿Estás bien?, murmuró suavemente. Asentí con la cabeza, y esa fue la única aprobación que requirió. Su mano se posó en mi pierna, cálida y firme, una presencia reconfortante, no forzada, simplemente afirmando mi presencia. Su palma presionaba contra mi piel, irradiando calor. Sus dedos se enroscaron suavemente alrededor de mi muslo, un roce a la vez delicado e íntimo, tal como lo había imaginado innumerables veces. Sentí la necesidad de corresponder. Permanecí en silencio. Mi respiración se volvió agitada, mi mirada fija en el televisor. La risa de un personaje resonó en la pantalla, un sonido surrealista y a la vez encantador, como si fuera un extraño, ajeno al lugar que compartíamos. Entonces su pulgar se movió, una suave caricia recorriendo la delicada línea de mi pierna. Un movimiento sutil, pero que me conmovió profundamente. Un nudo se formó en mi estómago. Mis muslos se juntaron. Mis dedos se aferraron con fuerza a la manta. Sin embargo, no intervine. Mientras su mano ascendía lentamente, con delicadeza y suavidad, permití que mis rodillas se separaran solo un poco. No estoy segura de las razones. Quizás sí. La soledad se había instalado en mi corazón. Hacía años que no me sentía verdaderamente deseada, verdaderamente anhelada. Mi esposo se había distanciado, perdido en sus propios pensamientos. Dejé de intentarlo. Dejé de preguntar. Sin embargo, había un tirón inexplicable, uno que emergía de las profundidades de un pasado enterrado hacía mucho tiempo. Creí que el silencio nos protegería del peligro. Admito mi error. Era hijo de mi mejor amiga. Una vez contraje matrimonio. Él tenía 30 y tantos años, aún en la flor de la juventud. Yo había envejecido, esperaba tener mayor sabiduría. Debería haber sido yo quien pusiera límites. En cambio, separé las piernas mientras su mano rozaba la parte interior de mi muslo. Nuestros labios no se tocaron. No en ese momento. Desvió la mirada, fija en la pantalla, mientras sus dedos se demoraban, extrayendo calor de mi piel. Apreté los dientes contra mi labio, mi cuerpo se volvió contra mí. Cada célula se rindió a su caricia. Cada fibra de mi ser estaba en agitación, insistiendo en que esto no era aceptable. Tuve que detenerlo. Sin embargo, me contuve por la sencilla razón de que no podía. Finalmente, se inclinó, no para besarme, sino para murmurar suavemente: no hacen falta palabras. Si eso es lo que deseas, me detendré. Decidí no responder.
Cuando sus dedos rozaron el borde de mis pantalones cortos, el silencio me envolvió y permanecí impasible. Por la sencilla razón de que deseaba que continuara. Esta noche no es apropiada. No después de todo lo que había dejado atrás, no después de todos los momentos en que me había convencido de que solo era atención, solo consuelo, solo nada. Me acarició como si fuera un tesoro digno de anhelo. Sentí como si hubiera estado esperando una eternidad para acercarse a mí. Quizás sí. Que la ayuda divina me acompañe. Quizás yo también había estado esperando. Cuando finalmente giré la cabeza y me encontré con su mirada, el silencio nos envolvió y opté por no pronunciar ni una sola palabra. Solo había presionado mis labios contra los suyos. Fue un suave y silencioso temblor. Toda una vida de contención que se hizo añicos con un solo suspiro. En ese instante, comprendí que no había vuelta atrás. ¿Qué harías si la persona a la que debías evitar fuera la única que reconociera tu verdadero ser? Esa noche, el sueño me eludió mucho después de que se marchara. Y a pesar de haber cerrado la puerta y acurrucado en la cama junto al hombre al que seguía unida por ley, el sueño me eludió porque todo había cambiado y nada podía volver atrás. Si alguna vez has albergado emociones que permanecieron sin expresar, esta historia podría evocar una sensación de reconocimiento. Considera darle me gusta y suscribirte. Cuanto más tiempo dediques a estas historias, más personas las encontrarán, al igual que las necesitan en silencio. Comencemos. Llevo 21 años casado. No tenemos conflictos. Mantenemos la calma. Nuestras conversaciones se han vuelto escasas. El suave tintineo de los platos se acompaña de las habituales preguntas corteses. ¿Comiste? ¿A qué hora piensas partir? ¿Podrías comprar leche al regresar? La comodidad de lo conocido a veces puede generar inquietud. A veces, parece como si un velo de entumecimiento envolviera los sentidos. La velada en el sofá no fue algo espontáneo. Surgió de años de quietud, de miradas fugaces intercambiadas a través de espacios desprovistos de calidez. Hace mucho que dejé de pedir contacto físico, y él dejó de ofrecerlo incluso antes. El hombre que se sentó a mi lado aquella noche había sido una presencia familiar durante años. Era hijo de mi mejor amiga, pasó mi infancia entrando y saliendo de nuestra casa, organizando pijamadas con mis pequeños, barbacoas y días junto a la piscina. En aquellos tiempos, me llamaba cariñosamente señorita Laura, con una voz aún dulce e inmutable. Entonces sucedió. A su regreso de la universidad, había crecido y se había vuelto más corpulento, con una confianza algo excesiva en sus propias habilidades, no arrogante, sino simplemente observador. Su mirada me encontraba entre la multitud, un reconocimiento silencioso cuando el mundo a nuestro alrededor se desvanecía. Y quizás eso fue lo que más me conmovió, un observador perspicaz en medio de todo. Hubo una vez, hace quizás 2 años, que reparó nuestra cerca después de una tormenta. Como mi esposo no estaba, me aventuré a hacerlo yo sola y forcejeé con la puerta durante más de 1 hora. Al doblar la esquina, su mirada se posó en mí, empapada en sudor entre la hierba, y con delicadeza me quitó las herramientas que sostenía, sin pronunciar palabra. Acababa de resolver el asunto, pero el instante en que su mano rozó la mía, firme e inquebrantable, se quedó grabado en mi mente mucho más de lo debido. Me convencí de que era simplemente gratitud. Estaba proyectando mis propias inseguridades. Me sentía agotada. Pero esa no fue la única ocasión. Se tomaba su tiempo al hablarme. Siempre se interesaba por mi bienestar, no de forma casual, sino con una sinceridad que sugería que realmente le importaba, como si pudiera percibir las heridas que ocultaba. En una ocasión, en medio de la celebración del cumpleaños de su madre, me encontró sola en la cocina, colocando con cuidado los platos de pastel en el lavavajillas. Se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados, observándome. «Tienes los ojos cansados», comentó. Dejé escapar una risita, intentando bromear. A los 40, uno comprende verdaderamente la esencia del cansancio. Sin embargo, él no respondió con una risa. «Creo que aún podría identificar ese tipo particular de agotamiento», comentó. Aún así, debería haberme dado la vuelta y marcharme. En cambio, me quedé inmóvil. Mientras el agua de la ducha seguía fluyendo, sentí una opresión en el pecho y la humedad se me pegó a las manos. Permanecí en silencio. Fue el primer momento en que percibí el cambio. Había dejado atrás su infancia y no me había ignorado.
El peso de esa constatación me llenó de pavor. Sin embargo, encendió en mí una chispa que había permanecido latente durante mucho tiempo. Trasciende el mero deseo, va más allá de la superficie, de la existencia, de que alguien perciba verdaderamente mi existencia. Empezó a quedarse más tiempo en nuestras visitas. Comentó que apreciaba la tranquilidad de nuestra casa. Mi marido disfrutaba de la compañía de otro hombre, alguien que le ayudara con el jardín y a mover los objetos más pesados. Me abstuve de expresar quejas. Fingí indiferencia cuando lo vi en la mesa del desayuno, sin camisa y tomando su café con aire despreocupado. Aunque una punzada de ansiedad me invadió, me tranquilicé pensando que todo estaba bien, pues nada había ocurrido hasta que finalmente sucedió. Sin embargo, incluso antes de aquella noche en el sofá, una grieta había comenzado a formarse en mi interior. Pequeñas fisuras, penas íntimas. Me acostaba en la cama junto a mi marido, envuelta en una sensación parecida a la de un espectro, como si flotara en el aire, un vestigio de lo que fue, pero que aún se aferraba. Observaba mis propias manos mientras envejecían, reflexionando sobre el momento en que dejaron de ser acariciadas con alegría para convertirse en meras herramientas. Al mirarme en el espejo, el reflejo que me devolvía estaba desprovisto de deseo. Era simplemente un recipiente funcional. Él desenterró un fragmento de mi pasado que había olvidado hacía mucho tiempo. No es amor, no es un reino de la imaginación, es simplemente existencia. El exquisito y peligroso dolor de anhelar atención. Y cuanto más me resistía, más se arraigaba en mi ser. Él se sentaba a mi lado como si fuéramos familia. Ahora descansa a mi lado. Una fuerza tan innegable como la gravedad. Parece que siempre he presentido que algo se avecinaba. No lo que uno esperaría. No en este momento. Sin embargo, algo existe. Y una parte de mí, la que me cuesta reconocer, aún lo anhelaba. No imaginaba su llegada en aquella noche serena. El televisor emitía un suave resplandor mientras su mano descansaba sobre mi muslo como si siempre hubiera estado allí. Un cierto silencio persiste, uno que no logra ocupar el espacio que lo rodea. Lo oprime. Cada momento que pasamos a solas después de aquella noche en la cocina estuvo cargado de la misma tensión latente. Guardamos silencio sobre las verdades tácitas que persistían entre nosotros. Sin embargo, éramos muy conscientes de cómo nuestros movimientos habían cambiado, adoptando un ritmo más lento y pausado, o quizás excesivamente cauteloso. Empezó a ayudar con más frecuencia en las tareas domésticas, en los pequeños detalles. Traía la compra durante su visita nocturna, reparaba el cajón dañado del lavadero y cambiaba la bombilla de la luz del porche sin que se lo pidiéramos. Al principio, me convencí de que simplemente era cortés y servicial, que esa era su forma de ser. Sin embargo, hubo ocasiones en las que no fue de mucha ayuda, simplemente estuvo cerca. La noche transcurría lentamente mientras yo permanecía en silencio, doblando la ropa bajo la tenue luz. La casa estaba en silencio, todos se habían retirado a dormir. Entró en silencio, sus pies descalzos rozando el suelo, una camisa colgando casualmente de un hombro. «Siempre estás ocupada en alguna actividad», comentó. Solté una risita. Esa es la esencia de la adultez. Se apoyó en la secadora. ¿Alguna vez te has detenido? No respondí por desconocimiento del tema. Ese momento permanece en mi mente con una claridad casi absurda. El zumbido inmutable de la secadora, el aroma a algodón recién lavado, el tenue resplandor amarillo que emanaba de la bombilla solitaria y la forma en que su mirada permaneció fija en mí. La atmósfera a mi alrededor cambió. Él evitó el contacto físico conmigo. Sin embargo, su presencia se cernía sobre una estructura que no había percibido desmoronándose bajo la superficie. No siempre fue tan evidente. A veces, era el matiz de una mirada que se detenía un instante de más. Una mano que rozaba ligeramente la mía mientras pasábamos la sal. Un susurro rozó mi oído, abriéndose paso entre el bullicio de la habitación. Descubrimos el arte de coexistir a escasos centímetros de distancia, sin atrevernos jamás a cruzar esa delicada frontera hasta que finalmente lo hicimos. Una noche, mi esposo salió a cenar con mi esposo. Una vez más, solo estábamos él y yo. Los niños habían salido al exterior. La casa se alzaba imponente, un espacio destinado a más de 2 personas, sumido en un silencio absoluto. Él se recostaba en el salón, con los pies en alto, cambiando de canal con despreocupación, como si fuera un residente permanente.
No encuentro nada decente, murmuró. ¿Por qué no pruebas con el canal de películas antiguas?, sugerí, sentándome a su lado en el sofá. Al menos no se creen superiores. Descubrió un objeto en blanco y negro. Humphrey Bogart. Conversación pausada. Numerosos ojos envueltos en sombras con volutas de humo que danzaban en el aire. Tomamos asiento en el silencio de la quietud. De esa que vibra justo debajo de las costillas. La calidez de su presencia me envolvió. No era inapropiado. Simplemente, ahí estaba. Nuestras rodillas se rozaron. Ni intencional ni mera coincidencia. Me quedé quieta. En ese instante, lo percibí. Su mano rozando suavemente mi muslo. Una transformación sutil, no asertiva, tranquila y serena, simplemente ahí. Fijé la mirada en la pantalla. Sin embargo, en mi interior, un torbellino de emociones surgió. Él se abstuvo de ir más allá. Simplemente lo dejó allí, preparado, anticipando mi reacción. Para resistir, para retirarme, para emprender una empresa. Sin embargo, me contuve, no solo por unos instantes. El televisor proyectaba un brillo centelleante sobre las paredes. A lo lejos, un perro ladró, su voz resonando en el aire silencioso. En mi interior, el único sonido que llegaba a mis oídos era la ralentización gradual de mi propia respiración. Más superficial. Debería hacer algo, murmuré en voz baja. Su voz emergió como un mero susurro. ¿Te inclinas a hacerlo? Opté por guardar silencio. Debería haber tomado una postura. Debería haberme dado la vuelta y marcharme. Debería haberlo ignorado con una risita, reprendido, expresado una idea sobre los límites, cuestionado su forma de pensar o simplemente sugerido el silencio. Sin embargo, me contuve. Dejé que el silencio se prolongara, extendiéndose. Su pulgar dibujaba delicados círculos rítmicos sobre la tela de mis vaqueros, suaves, como si estuviera grabando mi esencia en las fibras mismas de su ser. Con deliberada lentitud, volví la mirada hacia él. Sus ojos no mostraban rastro alguno de picardía. Permanecieron sumidos en la incertidumbre, la aprensión y algo esquivo que escapaba a mi capacidad de definir. Reflejaba todas las emociones que me había resistido a reconocer durante meses. No debería, murmuré. Él comentó que aún no lo había hecho. Detesto que fuera lógico, y detesto no haber intervenido. Comenzó sin el suave roce de los labios. Comenzó con un suspiro que se me atascó en la garganta. Su presencia era tan cercana que podía sentirla rozando mi mejilla mientras permanecíamos allí, intentando recuperar el interés en una vieja película que hacía tiempo había perdido nuestra atención. La habitación estaba sumida en la penumbra, iluminada únicamente por el brillo parpadeante del televisor y la suave luz ámbar que se filtraba desde la lámpara de noche del pasillo. El resto de la casa yacía dormida o desolada. Se me había escapado de la mente, perdida en el paso del tiempo. Todo se sentía apagado, como si el momento se hubiera sumergido en las profundidades de la realidad. Dirigí mi mirada hacia él. Poco a poco, mi corazón latió con un ritmo pesado. Su mano se detuvo en mi muslo, el pulgar deslizándose por la costura de mis vaqueros, como si no se percatara del gesto. Sin embargo, sí lo hacía. Ambos lo hicimos. Podría haber emitido un sonido, aclarado mi garganta o incluso disimulado con una risa, llamándolo por su nombre con voz maternal penetrante para devolvernos a la realidad. En cambio, murmuré, lo he pensado. Sus ojos permanecieron impasibles. Mantuvo una actitud de indiferencia, simplemente inclinó la cabeza. Yo también. Entonces llegó el beso, silencioso, íntimo, incierto. Sus labios rozaron los míos, suaves y temblorosos. Sentí como si no estuviéramos huyendo de nada. Fue como si una barrera se hubiera roto, liberando un torrente de posibilidades. No recuerdo el momento en que me recosté, pero allí estaba, apoyada en los suaves cojines. La manta permanecía cuidadosamente doblada a mi lado. Mi mano descansaba sobre su nuca mientras él se inclinaba sobre mí. La tela de mi camiseta se apretaba incómodamente bajo mis costillas. Su cuerpo no era pesado, simplemente cercano, sólido, auténtico. Aunque el tiempo parecía abundante, una innegable sensación de urgencia impregnaba el ambiente. Su mano se deslizó bajo el borde de mi camiseta. Su piel irradiaba un calor casi excesivo. Respiré hondo antes de soltarlo,
y él vaciló. «Puedo parar», declaró. Mi mano se posó suavemente sobre su espalda. «Conténtate». Hablé demasiado rápido, con excesiva impaciencia. Temía que si me permitía un instante más de reflexión, mi decisión flaquearía. Ojalá me lo hubiera permitido. Sin embargo, no lo hice. Levanté la barbilla, cerré los ojos y me permití abrazar lo que tanto anhelaba. No solo el contacto, sino la experiencia de ser vista de verdad, observada de verdad, no en el papel de madre, esposa o mujer responsable que afronta los 40, sino simplemente como una persona que seguía buscando algo más. Sus labios recorrieron mi cuello con movimientos lentos y deliberados. Cada respiración que daba se sentía como un secreto susurrado, oprimiéndome con el peso de verdades tácitas. Me encontré temblando, no por miedo, sino por la abrumadora sensación de que todos los límites se derrumbaban simultáneamente. El sofá crujió suavemente bajo sus movimientos. Mis vaqueros colgaban holgados, medio desabrochados, mientras que mi camisa estaba descuidadamente ladeada. Todas las sensaciones parecían al descubierto. Sin embargo, había una reconfortante seguridad en la contradicción del deseo y la desalineación. Me aferré a él como si pudiera desvanecerse en cualquier momento. O tal vez yo sí. Carecía de refinamiento. No estaba coreografiado. Y no era un evento que hubiéramos planeado meticulosamente ni ensayado mentalmente una y otra vez. Fue incómodo en el sentido más estricto de la palabra, como si dos almas se agitaran en sus propios cuerpos tras un largo letargo. Un ruido resonó en el pasillo. Un suave crujido, tal vez una tubería que se asentaba en su sitio. Nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración. Él se apartó un poco. Nuestras frentes se rozaron, una suave colisión de calidez e intimidad. El sudor le brillaba en la sien. «No deberíamos estar haciendo esto», murmuró, apenas un susurro. «Lo sé». Ninguno de los dos se movió. En ese instante, me acerqué más, uniendo nuestros labios de nuevo, pues el reloj de arena ya había llegado a su fin. Ya habíamos dado ese salto a lo desconocido. No había vuelta atrás. Después de que nos quedáramos allí, entrelazados y semidesnudos, en silencio, los créditos se desplegaron en la pantalla. Éramos ajenos a la película que se había desarrollado ante nosotros. Lo contemplé, todavía tendido a mi lado en el sofá, con la camisa torcida, el pelo revuelto y los labios de un rojo intenso, hinchados por nuestros besos. «¿Qué sucederá después?», pregunté. Permaneció en silencio, pues ambos sabíamos que en ese momento nada iba a suceder. Nada de valor, nada era ordinario. Solo persistían la culpa y el recuerdo, acompañados por el sutil desenlace que comenzaría en el instante en que la luz de la mañana iluminara nuestros rostros. Al amanecer, el sofá seguía inalterado, su forma familiar intacta por el paso del tiempo. Los cojines permanecen intactos, la manta sigue doblada con esmero, y la familiar y suave hendidura donde siempre me acomodaba permanece. Resulta difícil imaginar los acontecimientos que allí tuvieron lugar. Solo si me observas. Me quedé en la cocina, con una taza de café en la mano, intacta y olvidada. Mis manos permanecieron firmes, pero mi corazón latía con incertidumbre. Su aliento se posó en mi clavícula, un vago recordatorio de su presencia. El suave peso de su presencia, no abrumador, sino justo lo suficiente para recordarme que era querida, que alguien me había sostenido como si realmente importara. El crujido de la puerta del baño resonó suavemente por el pasillo. Era su puerta. Una opresión me atenazaba el pecho. Mantuve la mirada fija, evitando su presencia mientras pasaba, pero la percibí. Ese instante de tensión en el que ambos fingimos ignorar lo sucedido, como una herida oculta bajo una tela, aún abierta, aún palpitante. Llenó un vaso de agua. El silencio nos envolvió. Sentí la necesidad de expresarlo todo. Sin embargo, el silencio resonó con más fuerza que cualquier palabra, y una parte de mí se llenó de pavor, temiendo que si pronunciaba una sola palabra, me echaría a llorar o suplicaría otra oportunidad. Por eso, fue el momento más difícil. El deseo persistía. Se había intensificado. Esa noche, me quedó una añoranza insatisfecha. Volvió a la vida. Cada vez que pasaba por allí, mi mirada inevitablemente se dirigía hacia el pasillo. La sala se convirtió en un espacio que empecé a evitar al anochecer. Cerré la puerta con llave por la noche, no por miedo a su intrusión,
sino por la preocupación de que pudiera invitarlo a entrar voluntariamente. No hizo ningún esfuerzo. Mantuvo la distancia, respetuoso, procediendo con cautela, como de costumbre. Sin embargo, una transformación se vislumbró en su mirada, algo que captó mi atención. Una sutil calidez atemperada por la reverencia, que aún latía bajo la superficie. Varios días después, nuestros caminos se cruzaron en el cuarto de lavado. Al extender la mano para coger la cesta, sus dedos rozaron ligeramente los míos. Nos quedamos inmóviles, absortos en el momento. Susurré su nombre con dulzura. Solo una vez. Dirigió su mirada hacia mí. Me observó con atención. No puedo dejar de pensar en ello, confesó. Permanecí impasible. Yo siento lo mismo. Dio un paso atrás. Sin embargo, no deberíamos haberlo hecho. Lo sé. Nos encontramos en aquel pequeño espacio confinado, envueltos en toallas y bajo el suave zumbido de la secadora. El aroma a suavizante flotaba en el ambiente. Era el rincón más anodino de la casa. Sin embargo, en un instante, se transformó en un confesionario. Aparté la mirada antes de que pudiera ver las lágrimas que se acumulaban en mis ojos. Creí que simplemente podría fingir que todo volvía a ser como antes. ¿Puedes hacerlo? Negativo. Me quedé expectante, esperando que diera más detalles. No lo hizo. La secadora emitió una serie de pitidos. Tomé una toalla, buscando algo que hacer con mis manos inquietas. Mientras cruzaba el umbral, murmuré en voz baja, con la mirada fija en otro lado. Actuamos con cautela. Durante un largo periodo, fuimos extremadamente cautelosos, y en este momento, todo se siente abrumador. Se quedó en el umbral. Sin embargo, nunca regresó. Esa noche, mientras me sentaba en los escalones del porche, con una copa de vino en la mano, observé cómo el sol se ocultaba, su luz desaparecía tras las siluetas de los árboles. La luz proyectaba un suave resplandor, suavizando todo, como si intentara engañarme haciéndome creer que estaba bien. La puerta crujió de forma inquietante al abrirse tras de mí. No me giré. Reconocí el sonido de sus pasos, ahora más pausados que los ligeros de mi marido. Ten cuidado. Se sentó al final de los escalones, lejos de todo, a poca distancia, lo suficiente como para crear una tensión eléctrica en el aire, cargada con las palabras no dichas que flotaban entre nosotros. Últimamente has estado inusualmente callado, comentó. La contemplación ha ocupado mi mente. Inclinó la cabeza en señal de asentimiento. Lo mismo me pasó a mí. Las cicas tarareaban su incesante canción. Un vehículo pasó deslizándose. Un vecino de la calle regaba su césped con un suave chorro de agua. Todo lo que nos rodeaba parecía completamente normal. ¡Qué pureza! Debería haberlo impedido, murmuré. Sin embargo, lo hiciste. Lo sé. No obstaculicé tu progreso. Yo también lo sé. Ambos miramos al vacío, con la garganta anudada. No deseo causar dolor a nadie, declaré. En ese caso, abstente de hacerlo. Finalmente, volví la mirada hacia él. Lo dices como si yo tuviera el poder de revertirlo. Permaneció en silencio. En el aire resonaba el suave tintineo de los platos. Mi marido estaba recogiendo después de cenar. Evité mencionar que no tenía hambre. Simplemente reorgané la comida en mi plato hasta que dejó de preguntar. Durante meses, quizás incluso años, su mirada se había desviado de mí, para no volver jamás a mirarme igual. En un tiempo creí que esta era una carga que estaba destinada a soportar. Entonces otra persona me miró como si yo tuviera importancia. ¿Quieres parar?, preguntó. Respiré hondo. Anhelaba volver a esa parte de mí que se resistía a este camino. Pero se ha ido. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. No sé cómo manejar mi presencia a tu alrededor en este momento. En ese caso, abstente de existir. Las palabras se me escaparon de los labios antes de poder controlarlas. Resonaron con un aire de final definitivo. Sin embargo, me pregunté si realmente quería decir adiós. Quizás solo intentaba proteger los restos de mi ser. Alguien se dará cuenta, añadí. Inclinó la cabeza en señal de asentimiento. Parece que mi hija ya intuye algo que me estoy perdiendo. Su mirada se detiene en mí a veces, como si intentara atraparme con alguna verdad tácita.
Se incorporó poco a poco, como si el peso de todo aquello le oprimiera la espalda. No te voy a complicar las cosas, afirmó. No me despedí. Nunca le pedí que se quedara. Bajó los escalones, cruzó el patio y entró en la calle silenciosa, donde las sombras lo fundieron con el recuerdo. Me quedé allí hasta que mi vino perdió su frío. Al entrar, mi marido levantó la vista del fregadero. ¿Estás bien? Asentí con la cabeza. Sin embargo, el silencio que albergaba en mi interior respondió de forma inesperada. Aquella noche, mientras yacía en la cama, mirando al techo, mi propia voz resonaba en mi mente, repitiéndose sin cesar, suave, quebrada, temerosa. Durante años, mantuve un profundo silencio. La profundidad de mis emociones, la esencia de mis deseos. En aquel fugaz instante de liberación, el mundo se transformó por completo. Quizás fue un error. Sin embargo, por un instante fugaz, se volvió innegablemente tangible.